Hasta ahí la primera mitad de la historia, ¿sí? Es decir, lo que logró demostrar Cauchy hacia 1810, acá mientras luchábamos por la independencia, él demostraba cosas sobre integrales. Eh, Acá está el enunciado del teorema de Cauchy exactamente como lo hemos visto hace un rato, ¿no? Un contorno cerrado simple, cualquier orientación, dominio simplemente conexo, función analítica con derivada continua en el dominio, entonces la integral sobre ese contorno cerrado vale, cerrado simple vale cero. Eh, Resulta que el pobre Koji, como les decía, se fue a la tumba sin poder encontrar una explicación a que la hipótesis de la pedirle a f' que sea continua en D era en realidad una imposición del método de demostración que él usó, pero en realidad no le parecía a él le parecía que siempre que tenía una función analítica, su derivada ya es más que continua, era también analítica, pero bueno, eso no se sabía, digamos, nosotros no lo sabemos hasta el momento en este curso. Resulta, y este es un lindo, digamos, ejemplo de cómo avanza por ahí la ciencia, ¿no? Hay un señor matemático, Gursat, que también francés como Cauchy, que incluso nació después de que Cauchy ya se había muerto, y decide retomar él a ver si logra demostrar algo sobre lo que Cauchy quería, que era sacar la hipótesis de la continuidad de la derivada. Entonces, después de mucho trabajo, llegó a esto que llamamos hoy el teorema de Cauchy-Gursat. Lo anoto acá para que vayamos viendo cuáles son las diferencias. El teorema de Cauchy-Gursat dice, se hace un contorno cerrado cualquiera, o sea, ya no solo un cerrado simple, sino un contorno cerrado cualquiera, podría ser no simple, que tuviera cualquier orientación, como pedía Cauchy, en un dominio simplemente conexo D, como pedía Cauchy, y una función analítica en D, como pedía Cauchy, punto. Le llevó 60 años a la humanidad descubrir que podía poner un punto ahí y pasar directamente a la conclusión. La integral bajo esas condiciones, o sea, solo con pedirle al contorno que fuera cerrado en un dominio simplemente conexo, y a la f que fuera analítica en D, nada de derivada continua, entonces la integral de la función sobre ese contorno vale cero. Obviamente hay como dos grandes generalizaciones. Primero, que no es solo para contornos cerrados simples, sino para contornos cerrados en general. Y segundo, y más importante, levantar la restricción de que pedirle a f' que sea continuo. No es de la noche a la mañana que sale la demostración del teorema de Cauchy-Gursat. Eh, Hay muchas formas de demostrarlo, depende de las herramientas que uno use. Nosotros acá lo vamos a demostrar en forma completa usando las herramientas que están a nuestro alcance, que son más o menos una cosa intensiva que hemos hecho un estudio de topología. Les diría que una de las motivaciones con las que hemos usado o introducido todo lo de topología específica en el plano complejo va a ser usada toda esa cosa acá. Bueno, la primera, digamos, se realiza la demostración del teorema de Cauchy-Gursat en una serie de etapas para distintos tipos de contornos. En una primera fase se va a demostrar para triángulos simples. Uno podría pensar, pero no hay triángulos que no sean simples. Sí, los triángulos degenerados, es decir, aquellos en los que un lado, los tres lados son colineales, digamos, son triángulos desde el punto de vista de lo que hemos definido como polígono nosotros, pero no son simples. Así que primero lo vamos a demostrar para triángulos simples, los triángulos que a uno se le vienen a la cabeza inmediatamente. Una vez que tengamos el resultado o sea, ¿qué vamos a demostrar? Que cuando el triángulo simple está en un dominio simplemente conexo y una función es analítica en ese dominio simplemente conexo, entonces la integral sobre el triángulo vale cero. Eso es lo que se llama lema de Gursat. Es el principal
paso hacia la demostración del teorema general como lo hemos visto. Una vez que uno tenga el resultado para triángulos simples, va a ser relativamente fácil con alguna ayuda de la geometría demostrarlo para polígonos simples. O sea, que tengan no necesariamente tres, sino más lados. Un polígono simple no puede tener menos de tres lados, ¿no? Así que de alguna manera el lema de Gursat, ese caso de los triángulos simples, va a ser como una base de un proceso inductivo. Una vez que uno lo tenga el resultado para polígonos simples, es decir, que la integral, si el dominio D es simplemente conexo, y la función f es analítica en D, y el contorno es del tipo poligonal simple, entonces la integral vale 0. Una vez que uno tenga eso, va a ser capaz de demostrar eso mismo, o sea que las integrales valen 0 sobre polígonos cualesquiera, como por ejemplo ese que ya no es simple, se corta a sí mismo en su recorrido. Y con eso, por un proceso de aproximación muy bonito, lo vamos a demostrar para contornos cerrados en general, ¿sí? Así que primero nos concentramos en los triángulos simples. Como les decía, ese resultado que dice que un triángulo simple en un dominio simplemente conexo tal que la función f es analítica, la integral de la función vale 0 sobre el triángulo simple, eso es lo que se llama lema de Gursat, ¿sí? Entonces, ya le vamos a dar un nombre al contorno triangular simple. Cuando digo triángulo me estoy refiriendo a contorno triangular. Obviamente las integrales se hacen sobre contornos, no sobre regiones. Entonces, sea C0 le vamos a llamar ya de entrada un triángulo simple en un dominio simplemente conexo D y F una función analítica en D. Entonces la integral de la función sobre C0 vale 0. Es lo mismo que el enunciado del teorema de Cauchy-Gursat general, salvo que en vez de ser C0 cualquier contorno cerrado simple, por el momento lo vamos a suponer un contorno triangular simple, o sea, no degenerado. ¿Cómo es la demostración? Vamos despacito. Vamos a suponer primero que el contorno tiene orientación positiva, como les decía hace un rato. Después eso nos va a servir automáticamente para la orientación negativa, aunque en realidad esta demostración también se podría adaptar para cualquiera sea la orientación que tenga el contorno. Le vamos a llamar A, B y C a los vértices del triángulo. Y le vamos a llamar A', B', C' a los puntos justo al medio en cada uno de los lados del triángulo. Ya vamos a ver un dibujito de esto. Vamos a llamarle T0, T ahora sí por región triangular, a todo lo que es el contorno triangular C0 con el interior de C0. Por supuesto que va a ser un subconjunto de D por la sencilla razón de que C0 es un subconjunto de D y como D es simplemente conexo, el interior de C0 es un subconjunto de D, por lo tanto la unión está contenida en D. Así que fíjense que nuestra hipótesis es que F es analítica en todo D, por lo tanto en particular va a ser analítica en T0. Ya vemos un dibujito. Le vamos a llamar L al perímetro de T0, o sea, a la longitud del contorno triangular C0. Y recuerden que el diámetro, es decir, la máxima distancia a la que pueden estar dos puntos en una figura es, en el caso de que la figura es triangular, esa máxima distancia nunca va a poder ser superior, de hecho no va a poder ser superior a la longitud del lado más largo, así que con mayor razón va a ser el perímetro va a ser mayor o igual que el diámetro del triángulo T0, de la región triangular. Acá tenemos una figurita. En D, o sea, en celeste, relleno, está D, el dominio simplemente conexo, o sea, todos los puntos que estamos viendo, no hay huecos en D, ¿sí? Y en particular acá está C0 en azul, ¿sí? Como dice acá C0, ahí lo estamos suponiendo recorrido en sentido positivo, porque el interior queda siempre a la izquierda. Lo que es fundamental es que el interior de C0 está contenido en D porque D no tiene huecos, es simplemente conexo. Ahí están marcados sobre el lado
AB está marcado A', el punto medio, sobre el lado BC está marcado B', el punto medio de ese lado, y C', el punto medio del otro lado. Fíjense que se determinan 4, usando, digamos, los vértices originales y los puntos medios, determino 4 contornos triangulares más chiquitos, pero semejantes al grande, al ABC, al C0. Uno que le voy a llamar C sub 1 supra 1, que es el polígono que empieza en A, va a A', va a C' y vuelve a A. El C sub 1 supra 2, que empieza en A', va a B, va a B' y vuelve a A'. El C sub 1 supra 3, que empieza en B', va hasta C, baja hasta C' y vuelve hasta B'. Y el C sub 1 supra 4, que es este que está acá, el determinado por los 3 puntos medios de los lados, o sea, va de A' a B', de B' a C' y de C' vuelve a A'. Los supraíndices 1, 2, 3 y 4 son porque son 4 triángulos más chiquitos los que se nos han formado con este proceso. Y el 1 apunta a que gracias a C0 y a esta subdivisión yo a uno de estos 4 con un criterio que ahora les voy a mostrar le voy a llamar C sub 1. ¿Sí? Voy a construir un nuevo triángulo C sub 1 con ciertas propiedades. Pero acuérdense de esta figura. El C0 es el grande y el C1, C2, C3 y C4, el supra, son C sub 1 supra 1, C sub 1 supra 2, etc. Son los pequeños triángulos semejantes al C0 que sean los contornos, ¿no? Que se han formado al tomar los vértices y los lados medios. Cada uno de esos contornos triangulares, ¿qué perímetro tiene? O sea, ¿qué longitud tiene? Y si este lado es la mitad de este, bueno, la mitad, más por una cuestión de semejanza, este lado es la mitad de este. Así que, por ejemplo, la longitud del contorno C11 es la mitad de la longitud del contorno C0, que era L. Así que cada uno de estos 4 triángulos tiene longitud L sobre 2, la mitad de la longitud del triángulo grande. Ahora, fíjense que cuando yo sumo, yo puedo calcular las integrales de la función sobre los 4 triangulitos más chicos y puedo sumar. De acuerdo a la definición de cada una de esas cosas, de esos contornos chiquitos, el C11 iba, fíjense, voy a volver a la diapositiva anterior, desde A hasta A', luego desde A' hasta C', después desde C' hasta A', y por lo tanto es como la concatenación de 3 segmentos, así que la integral sobre este triángulo vale la suma de las integrales sobre los 3 segmentos que forman el triángulo, que es lo que estamos por anotar acá. La integral sobre C11 vale la integral de la función desde A hasta A', luego desde A' hasta C', lo he puesto en verde para facilidad de algo que se viene después, y después desde C' hasta A. Esos tres eran los lados de C11, así que la integral sobre todo C11, como C11 es la concatenación de esos 3 segmentos, la integral es la suma de las 3 integrales sobre cada segmento. Lo mismo con el C12. Acá están los 3 segmentos que forman el C12. Ahora he puesto algo en rojo. Acá siempre el integrando es f de z. La integral es respecto de z. Y estoy aplicando la propiedad de que la integral sobre un contorno es la suma de las integrales sobre las curvas simples que componen el contorno. Para el contorno C13, que iba desde B' hasta C, desde C hasta C' y desde C' hasta B', y luego las integrales para el contorno C14, que era el determinado por los 3 puntos medios, era integral desde A' hasta B', desde B' hasta C' y desde C' hasta A'. Entonces la suma de las 4 integrales, o sea, no se olviden, tenía un contorno grande, el C0, y en base a él he generado 4 triángulos más chiquitos, que son estos, y estoy
haciendo la suma de las integrales sobre los cuatro contornos chiquitos. A ver qué me da. Acá en verde aparece la integral de f de z diferencial de z desde a' hasta c' y después en otro de los sumandos de esta expresión aparece desde c' hasta a'. O sea, acá tengo el segmento A'C', acá tengo el segmento C'A'. Ambos son recorridos, son el mismo segmento, nada más que recorridos en dos sentidos diferentes. Así que esas integrales tienen signos opuestos y por lo tanto al sumarse se cancelan. Igual pasa con la integral desde b' hasta a' que aparecía en C12, con la integral de a' a b' que aparece en C14, e igual para la integral de C' a B' con la integral de B' a C'. Todas ellas se cancelan porque son el mismo valor, pero de signos opuestos. ¿Y qué me queda? Por supuesto, queda, la voy a ir reacomodando así. La integral desde A hasta A', más la integral desde A' hasta B. O sea, estos dos términos los voy a anotar acá. Luego, ¿qué me queda? La integral desde B hasta B', más la integral desde B' hasta C, estos otros dos términos. Y finalmente la integral desde C hasta C' más la integral desde C' hasta A. O sea, estos seis términos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos que me han quedado vivos después de la cancelación de lo que está coloreado. Pero la integral desde A hasta A' más la integral desde A' hasta B, fíjense que el segmento A' concatenado con el segmento A'B me da todo el segmento AB. De igual manera, desde B hasta B' con B' hasta C me da todo el segmento BC. Y estas dos últimas me dan todo el segmento CA. Así que las integrales, las seis integrales, se pueden acomodar como estas tres integrales. Pero estas tres integrales, fíjense, son las integrales sobre los lados de C0. Así que todo eso es la integral sobre C0. En total, ¿qué he demostrado? Que con ese proceso de a los lados del triángulo C0 tomarles puntos medios y generar los cuatro triángulos chiquitos, obtuve cuatro contornos más chiquitos cuyas integrales, o sea, integrando la función sobre esos cuatro contornos chiquitos, me da la integral sobre el contorno original C0. Ahora, recuerden ustedes que cada integral es un número complejo y por lo tanto tiene un módulo. Así que yo acá tengo cuatro integrales, por lo tanto me puedo imaginar cuatro números complejos y por lo tanto cuatro números reales que corresponden a los módulos de cada una de ellas. De esos módulos, uno de ellos tiene que ser mayor o igual que otro. Entonces voy a elegir el supraíndice que corresponda a la integral con mayor módulo, es decir, sea m, 1, 2 o 3 o 4, tal que para los otros, para las otras integrales, o sea, para los otros k, 1, 2, 3 o 4, el módulo de la integral sobre ese m elegido sea mayor o igual que el módulo de la integral sobre los otros 3. ¿Sí? Son cuatro números reales y yo tomo los módulos de estos cuatro números complejos. Bueno, uno de esos números reales tiene que ser mayor o igual que los otros 3 y elijo ese, me fijo a qué supraíndice corresponde y a ese le llamo m. Y le llamo C sub 1 al triángulo que corresponde a ese supraíndice. O sea, de estos cuatro pequeños triángulos, uno de ellos es el C supra M, y a ese le llamo C sub 1. Y le llamo T sub 1 a la unión de C sub 1 con su interior. ¿Sí? O sea, si se acuerdan de la diapositiva de recién, de los cuatro subtriángulos, uno de ellos es C sub 1, ese con su interior es T sub 1. Es uno de los cuatro que hay ahí. Por supuesto que T sub 1 es un subconjunto de T sub 0. A ver si están atentos. ¿C sub 1 es un subconjunto de C sub 0? No, porque C sub 1 es uno de los pequeños triángulos que, digamos, no, alguno de los lados del pequeño triángulo C sub M, C supra M no pertenece a C sub 0. Así que seguro, con total seguridad, C sub 1 no es un subconjunto de C sub 0, pero T sub 1 sí es un subconjunto de T sub 0, porque es contorno con su interior. Y el diámetro de T sub 1
nosotros sabemos que el diámetro de cualquier triángulo es menor que su perímetro y ya sabemos que los perímetros de los 4 triángulos era L sobre 2. Ahora fíjense que, ¿qué relación hay entre, gracias a esto, yo sé que la integral de la función sobre el triángulo grande, C0, es igual, el módulo de esa integral va a ser igual al módulo de esta suma, que por propiedad triangular es menor o igual que la suma de los módulos. Pero como cada uno de estos términos es menor o igual que esta integral sobre C supra m, que es el C sub 1, esto es menor o igual que 4 veces, o sea, acá tengo 4 términos, cada uno de ellos individualmente es menor o igual que la integral sobre C sub 1, así que la integral sobre C sub 0 es menor o igual que 4 veces la integral sobre C sub 1, el módulo, ¿no? El módulo de la integral sobre C sub 0 es menor o igual que 4 veces el módulo de la integral sobre el C sub 1, así elegido, así construido. Sobre C1, cualquiera de los 4 que haya sido, hago el mismo proceso, es decir, tomo los puntos medios de sus lados, genero 4 contornos triangulares que ahora van a ser más chiquitos todavía, cada uno de ellos va a ser la mitad de C sub 1. Les voy a llamar C sub 2, ahora supra 1, supra 2, supra 3, supra 4. Voy a tener que la suma de las integrales sobre los 4 lados va a ser igual a la integral sobre C sub 1. Fíjense que ahora estoy tomando a C sub 1 en el papel de lo que hace un rato fue C sub 0. Y le voy a llamar C sub 2 a, de estas 4 integrales, la que tenga mayor módulo, a qué triángulo más chiquito corresponde. Le llamo T sub 2 a ese C sub 2 unión el interior de C sub 2, que va a ser un subconjunto de T sub 1 y por lo tanto de T sub 0. Y el diámetro de T sub 2, que va a ser menor o igual que el perímetro de T sub 2, que ahora es, digamos, como la mitad de la mitad, porque C sub 1 era la mitad de C sub 0. Así que C sub 2 va a ser la mitad de C sub 1. Y por lo tanto, la mitad de C sub 0, que tenía perímetro L, o con longitud L, así que L sobre 2 al cuadrado. Y la propiedad fundamental es que el módulo de la integral sobre C1, viendo esta igualdad y aplicando módulos y propiedad triangular, es menor o igual que 4 veces el módulo de la integral sobre C sub 2 de la función. Pero como nos acordamos que la integral sobre C0 tiene módulo menor o igual que 4 veces el módulo de la integral sobre C1, enganchando estas dos desigualdades, uno enseguida saca que la integral sobre C0 es menor o igual que 4 al cuadrado, el módulo de la integral sobre C0 es menor o igual que 4 al cuadrado, el módulo de la integral sobre C sub 2 de la función. ¿Sí? Fíjense que acá el 2 con el 2. Si seguimos de esta manera, vamos a generar en cada paso, o sea, repetimos a cada nuevo triángulo C sub n que obtenemos, le aplicamos el mismo proceso de tomar los puntos medios y hacer todas las consideraciones. Y vamos a generar una familia de triángulos, de contornos triangulares C sub n, o sea, para cada n. Hemos arrancado con C sub 0, hemos pasado a C sub 1, luego a C sub 2 y así sucesivamente. Para cada n generamos un contorno triangular C sub n, le llamamos T sub n al relleno del contorno C sub n, junto con el contorno, o sea, el triángulo en frontera más relleno. Y esas familias de contornos triangulares y de zonas triangulares rellenas cumplen lo siguiente para todo n. T sub n es compacto, claro, como estoy llamando T sub n a C sub n, que es la frontera con el interior, la unión con el interior, eso me da un cerrado acotado, así que es un compacto, cuyo diámetro es menor o igual que su perímetro, y el perímetro es L sobre 2 a la n. Así que el diámetro de cualquier triángulo T sub n es menor o igual que L sobre 2 a la n. L, la longitud del C0 original. T sub n no es 0, claramente, porque arranqué de C0. Por más chiquito que se vaya haciendo, siempre hay puntos en T sub n. No es vacío, quiero decir.
T sub n contiene al T sub n más 1. O sea, cada nuevo triángulo que obtengo es más chiquito que el anterior y está contenido en el anterior. T sub n, como dijimos, es la frontera de T sub n. Y el módulo de la integral sobre C sub n de la función es menor o igual que 4 veces el módulo de la integral sobre C sub n más 1 de la función f de z. Con lo cual, enganchando, tenemos que la integral sobre la C0 original es menor o igual que 4 a la n por el módulo de la integral sobre C sub n de f de z diferencial de z. La sucesión de los triángulos rellenos que cumple esto y esto, o sea, es una sucesión de compactos encajados decrecientes no vacíos. Y el límite del diámetro, fíjense que cuanto más grande tomo n, el diámetro es menor o igual que L sobre 2 a la n, que es algo que cuando n es cada vez más grande, esto se hace cada vez más chiquito, cada vez más parecido a cero, arbitrariamente cercano a cero. O sea que el límite cuando n tiende a infinito del diámetro de t sub n vale 0. Así que eso quiere decir que por aplicación de aquel teorema que vimos en el capítulo de topología, sucesión de conjuntos compactos encajados, contenidos uno de otros, no vacíos, con diámetro tendiendo a cero, tiene intersección no vacía y más concretamente consta de un único punto que le vamos a llamar, digamos, Z0. Ese Z0 está en todos los triángulos, en particular está en T0, que es un subconjunto de D por la hipótesis de conexidad simple de D. D es un dominio simplemente conexo, así que T0, que era C0 unión D0, está contenido en D. Así que ahí es. Al decir que esta intersección, este Z0, está en D, en realidad lo puedo decir gracias a la hipótesis de que D es simplemente conexo. Y por lo tanto, como Z0 pertenece a D, y la función era analítica en D, quiere decir que existe, si es analítica es derivable en Z0, si es analítica en Z0, la función es derivable en Z0, existe f' de Z0, que es el límite del cociente incremental de toda la vida. ¿Para qué nos sirve eso? Yo quiero demostrar que la integral de la función sobre el triángulo C0 vale 0. Que es lo mismo que demostrar que el módulo de la integral vale 0, porque un complejo es 0 si solo si un módulo es 0. Y una estrategia generalmente buena, como ya lo hemos visto en varias veces anteriores, es cómo demuestro yo que una cantidad no negativa es 0, viendo que es menor o menor o igual que cualquier cantidad positiva, por arbitrariamente pequeña que sea. Entonces fijamos un epsilon mayor que 0. Seguro que por este hecho de tener límite el cociente incremental y valer f' de z0, existe un delta positivo tal que cuando el z está suficientemente cerca de z0, es decir, a distancia menor que delta, el cociente incremental está suficientemente cerca de su límite, que es la derivada, o sea, menor que, bueno, en vez del epsilon, yo a epsilon lo voy a dividir por L cuadrado, L la longitud del triángulo C0 original, que es un número positivo, así que epsilon sobre L cuadrado es un número positivo, lo puedo usar como una especie de epsilon para la definición de existencia del límite del cociente incremental. ¿Sí? O sea, a esta cantidad arbitrariamente pequeña, tenemos garantía de que existe un delta tal que si z está suficientemente cerca de z0 a distancia menor que ese delta, el cociente incremental está a distancia de f' de z0 menor que esa cantidad positiva. Ahora yo puedo elegir un n mayúscula fijo, natural, tal que L, la longitud, que es un número real positivo del contorno C0, dividido 2 a la n sea menor que delta. Bueno, recuerden que esto, L sobre 2 a la n, sobre 2 a la n chiquita, con n natural,
se hace arbitrariamente tan pequeña como uno quiere. En particular, para algún n suficientemente grande, la cantidad de L sobre 2 a la n va a ser menor que delta, donde n es ese número natural fijo. ¿Qué voy a tener con eso? Ahora me voy a concentrar en el triángulo T sub n, ese n específico, quizás muy chiquito, pero que existe porque esto es posible. Z0, que está en todos los triángulos, va a estar también en T sub n. T sub n contiene a C sub n, que era el borde de T sub n. No tenemos garantía de que Z0 pertenezca a C sub n, sabemos que está en T sub n. Puede que no, puede que esté en el interior de T sub n y no pertenezca al contorno C sub n, pero eso no importa. Como C sub n es un subconjunto de T sub n, la distancia desde cualquier punto del contorno C sub n a Z0 es menor o igual que el diámetro de T sub n, por supuesto. Z0, fíjense, cualquier Z de C sub n también va a estar en T sub n. Y sabemos que Z0 está en T sub n, así que estos son dos puntos dentro de T sub n. Su distancia es menor o igual que el diámetro de T sub n. Y ya sabemos que el diámetro de T sub n es menor o igual que L sobre 2 a la n. Así hemos elegido n. Perdón, así hemos construido la familia de triángulos, con cada uno de ellos teniendo perímetro L sobre 2 a la, bueno, el índice del triángulo, que en este caso es n. Y así hemos elegido n, de modo tal que L sobre 2 a la n sea menor que delta. Total, que cuando estoy dentro de ese T sub n, T sub n que está dentro de T sub n, la distancia desde cualquier punto de C sub n hasta Z0 es menor que delta. Cumple esto. Así que si yo tomo cualquier punto sobre C sub n, si ese punto no es el Z0, porque recuerden, yo no sé si Z0 está en C sub n o no, pero supongamos que tenga que se dé la condición de que el Z0 sí esté sobre C sub n. Bueno, para todos los Z de C sub n que no sean Z0, se cumple esto que acabamos de decir, y por lo tanto se cumple esta condición sobre el cociente incremental, que si yo multiplico, si hago la maniobra algebraica para multiplico esto por esto, distribuyo el módulo y paso el módulo de z menos z0 al otro lado, va a quedar esto que les estoy anotando acá, f de z menos f de z0 menos z menos z0 por f' de z0, el módulo es menor que epsilon sobre el L cuadrado por el módulo de z menos z0. Pero como el módulo de z menos z0 ya sabemos que es menor o igual que L sobre 2 a la n, todo esto es menor o igual que, fíjense, epsilon sobre L cuadrado por L sobre 2 a la n, cancelo y me queda epsilon sobre L por 2 a la n. O sea, en otras palabras, para cualquier z de C del enésimo triángulo, contorno triangular C sub n, que no sea el Z0, voy a tener que el valor de la función menos f de z0 menos z0 por f' de z0, el módulo de todo eso es menor o igual que epsilon sobre L por 2 a la n. ¿Y qué pasa si tenía la condición, si hubiera ocurrido que z0 caía sobre sobre el contorno triangular C sub n? O sea, si z es igual a z0, ¿será cierto esto también? Sí, por supuesto, porque módulo de f de z menos f de z0 menos z menos z0 por f' de z0, fíjense que al ser z igual a z0, f de z es igual a f de z0, esto es 0. Y z igual a z0, esto es 0, así que todo esto es igual a 0, que con total seguridad es menor que la cantidad positiva epsilon sobre L2 a la n. ¿De qué nos sirve todo esto? Que para saber que si yo tomo cualquier complejo z sobre C sub n, sea o no el z0, la
expresión módulo de f de z menos f de z0 menos z0 por f' de z0 es menor o igual que epsilon sobre 2 a la n. Así que, en definitiva, esta cantidad positiva es una cota para esta expresión en la que aparece f de z0, f de z, perdón. ¿Y para qué nos sirve eso? Como nosotros sabemos que la integral sobre c sub n, que es un contorno cerrado, un contorno triangular cerrado, de la expresión f de z más z menos z0 por f' de z0 respecto de z vale 0. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque acá tenemos constantes, constante, constante. El único término que aparece variable dependiendo de z es el propio z, así que si yo, digamos, aplico linealidad de la integral, me va a quedar integral de sobre c sub n de f de z0 diferencial de z, más integral de z por f' de z0 diferencial de z, menos la integral de z0 por f' de z0 diferencial de z. Y todas esas integrales, si las constantes las saco fuera de las integrales, me van a quedar la integral de diferencial de z o la integral de z diferencial de z sobre c sub n, que es un contorno cerrado, y por lo tanto esas integrales valen todas ceros. Esto es una aplicación de lo que hemos deducido la clase anterior y que hemos repasado al principio de esta clase. Sabiendo eso, entonces fíjense lo que pasa. El módulo de la integral sobre c sub n de f de z diferencial de z, yo acá al integrando le voy a hacer operaciones de sumas y restas que no van a afectar el valor de la integral, porque simplemente a f de z le voy a restar esta cantidad f de z0 menos z0 por f' de z0 y voy a integrar, pero si he restado tengo que sumar para restituir el valor de la integral. Estoy aplicando también linealidad, o sea, integral sobre el mismo c sub n de f de z0 más z menos z0 por f' de z0 respecto de z. O sea, en otras palabras, miren, acá he restado y he sumado la cantidad de f de z0, z menos z0 por f' de z0, acá está restada, acá está sumada, y he aplicado la linealidad de la integral. ¿Para qué hago esa maniobra? Para que me aparezca justamente la expresión que me permite aprovechar esta cota que tengo para esto. Y total, como esta integral, de acuerdo a lo que hemos dicho acá arriba, esta integral da 0, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto es 0 y me queda el módulo de la integral sobre c sub n de este integrando. Pero ese integrando es lo que decimos que tiene cota en módulo menor o igual, o sea, tiene cota epsilon sobre L2 a la n. O sea, estoy por aplicar la desigualdad ml al módulo de esta integral. Y el m es justamente epsilon sobre L por 2 al n, porque tenía que ser una cota para el módulo del integrando. Bueno, acá cuando z varía sobre el contorno de integración, acá justo todo lo que hice fue demostrar que cuando z varía en el contorno de integración, el integrando este tiene módulo menor o igual que epsilon sobre L2 al n, así que ese es mi m. ¿Y quién es mi L? La longitud del contorno, que yo sé que es L sobre 2 a la n, por el proceso de construcción que hemos hecho hace un rato. Y eso es igual a epsilon, cancelo los L y me queda epsilon sobre 4 a la n. O sea, el módulo de la integral sobre c sub n, de la función, es menor o igual que epsilon sobre 4 a la n. Pero a mí me interesa el módulo de la integral sobre c0, porque estoy tratando de averiguar si esa integral sobre c0 de f de z vale o no 0. Entonces, fíjense, acá uso el hecho de que las integrales sobre c0 de f de z diferencial de z es menor o igual que 4 a la n por la integral, el módulo de la integral sobre c sub n que teníamos en la diapositiva anterior.
como ya sé que el módulo de la integral es menor o igual que epsilon sobre 4 a la n, esta integral queda, cancelando los 4 a la n, menor o igual que epsilon. Como el epsilon era cualquiera arbitrario, ya he demostrado que el módulo de la integral sobre C0, o sea, para cualquier epsilon, el módulo de la integral de la función sobre el C0 que nos interesaba es menor o igual que epsilon. Así que el único número complejo no negativo que es menor o igual que cualquier cantidad positiva, por arbitrariamente pequeña que sea, es el 0. Y si el módulo de un complejo es 0, el complejo es 0. Y ya tenemos, por supuesto, demostrado que la integral vale 0 sobre el contorno triangular C0 cuando el C0 tiene orientación positiva, y si tiene orientación negativa, el mismo truco de siempre. Es el opuesto de la integral sobre el opuesto, sobre el contorno inverso que tiene ahora orientación positiva, y eso vale 0. O sea que en cualquier caso, tenga la orientación que tenga, la integral de una función que es analítica en un dominio simplemente conexo sobre cualquier triángulo, cualquier contorno triangular de ese dominio simplemente conexo, en el que la función es analítica, vale 0 la integral sin necesidad de la continuidad de la derivada de f. Primer paso que da Gursat a través de su lema.